Bienvenidos a todos los invitados. Una bienvenida muy especial para Concha, que la verdad, de su última visita a Argentina dejó un recuerdo muy hermoso por su calidez personal, por su inteligencia tan aguda, y nos dio, esta pandemia y esta cuarentena que estamos haciendo acá en Argentina nos dio la posibilidad de verla y de, sobre todo, juntarnos, reunirnos para reflexionar acerca de esta etapa tan inédita, tan especial para toda la humanidad, que a nivel planetario se extienden preguntas, interrogantes, debates que interpelan a la opinión pública. Así que para nosotros es una gran alegría, Concha, tenerte acá entre nosotros contarles un poquito quiénes somos. Somos un grupo de docentes de la Maestría en Metodología de la Investigación Científica, que iniciamos una serie de encuentros a propósito de los debates que justamente nos interpela esta etapa tan especial. Y hoy vamos a hacer un encuentro en donde cada quien va a tomar un tema en especial en el cual vamos a exponer entre 5, 10, 15 minutos aproximadamente, para más que nada dejar sentados los ejes, los interrogantes, como una forma de disparar el debate, las preguntas y los intercambios, que es lo que enriquece este encuentro. Así que, bueno, en primer lugar, entonces, teniendo esta modalidad, Cristina es la directora de la Maestría en Metodología de la Investigación Científica, es profesora de grado y posgrado en temas de epistemología y de ética, y especialmente en temas orientados a ética de la investigación científica. Además, es profesora del doctorado de Filosofía de la Universidad Nacional de Lanús y profesora del CBC de la Universidad de Buenos Aires. El tema que nos propone Cristina ahora es cambios en la percepción de la ciudadanía en las condiciones de la pandemia y preocupación por las condiciones de la post-pandemia. Así que bueno, te escuchamos, Cristina. Bueno, un gran gusto y un agradecimiento a que estén todos tratando de colaborar en esto de reflexionar sobre lo que nos está pasando.
y sobre lo que nos va a pasar en el futuro, ¿no? Bueno, mi preocupación es por las condiciones de la ciudadanía. Yo me acordé que en el año 1997 fue un acontecimiento, el homenaje y el recordatorio de los 200 años de la publicación de la Metafísica de las Costumbres de Kant. Se hicieron muchos homenajes y fue un año dedicado a eso, no sé si recuerdan. En Mar del Plata fue como una especie de foro en la ciudad de Mar del Plata, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, porque el intendente Elio Aprile era filósofo, y entonces fue como una especie de convocatoria cívica a repensar a Kant en esos momentos. Y bueno, tuvimos la suerte de participar en algunos de esos encuentros, y a 223 años ahora ya de la Metafísica de las Costumbres, donde se plantea el tema de la ciudadanía cosmopolita, del derecho cosmopolita, ese ideal tan exigente de comprender al otro como parte de mi misma humanidad, ¿no? Reconocerlo como la humanidad que hay en mí y que yo reconozco en el otro. En este trabajo arduo del reconocimiento de la humanidad del otro, este ideal cosmopolita, con todas las críticas que pueda recibir, sigue siendo una especie de faro, ¿no? De lugar desde donde repensar la idea de ciudadanía, que no es solamente la ciudadanía reservada al propio territorio o a la propia comunidad civil en la que uno vive. Entonces, en estos 223 años, muy trabajosamente, se han levantado algunas murallas, algunos muros, hubo procesos de integración, como la Unión Europea, en Latinoamérica también, el Mercosur en el caso nuestro, con sus derivaciones en el campo de la cultura y de la educación, de integración transnacional, la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, digamos, hubo pequeños, quizás esporádicos, quizás incompletos, todavía defectuosos, modos de integración. Ahora, la pandemia reinstala los muros, y los reinstala de una manera tan brutal que es como que uno no puede dejar de sorprenderse, ¿no? De que se cierren desde lo macro de las fronteras de los estados hasta lo micro de la vida de cada uno de nosotros. Es decir, en todos estos distintos modos hay una reinstalación de los muros. Y entonces parecería que queda más hackeado todavía que antes esta especie de ideal regulativo, que es la idea del cosmopolitismo. En momentos en que, por ejemplo, en las fronteras nacionales se da lo que podría ser una tragedia humana, de que se pongan barreras entre, por ejemplo, entre comunidades que de un lado al otro de los territorios es la misma comunidad, como puede pasar en el norte argentino, en la Patagonia, con los pueblos originarios y con la gente que es solamente cruzar la calle y pasar al otro país, ¿no? Están pidiendo algunos gobernadores que les manden el ejército, porque no quieren que vengan los infectados del otro lado. Lo mismo estaba leyendo en el tema de la apertura en Europa del turismo, que el turismo va a ser, bueno, que no se pueda hacer lo de la cuarentena, ¿no? ¿Cómo van a levantar las barreras para que entre el turismo? Cosa que necesitan por cuestiones económicas también. Y entonces estaba leyendo que, no sé, ustedes que están allá me sabrán decir si está bien esto, que yo solamente lo leo en los diarios, de que un criterio que tienen que ir ya viendo para el 1 de julio, leí, un criterio es según el nivel infeccioso de cada país. O sea, van a permitir turistas, pero según el nivel de infecciones o del estado infeccioso del país, ¿no? Lo cual parecería una locura. O, por ejemplo, poner en jaque lo que nosotros percibimos como un puente permanente que es Iberoamérica.
Es decir, los latinoamericanos seríamos los últimos en poder pisar Europa en este sentido, ¿no? Si ponen este tipo de barreras, o, por ejemplo, que estaba viendo que una de las cosas que pone en jaque a esta zona que yo tengo acá, díganme ustedes, Schengen, que es la de una comunidad de países, que tendrían que ver de qué manera abren al turismo y dicen, bueno, Estados Unidos, Brasil, Latinoamérica quedarían del otro lado, ¿no? Hasta tanto regulen las condiciones de su pandemia. Bueno, esto que se está discutiendo hoy para resolverlo el 1 de julio, pienso cómo serían las condiciones de la pospandemia, cómo salimos de esta pandemia y qué tipo de daños va a quedar para lo que tenemos como percepción de la ciudadanía, ¿no? De reinstalar nuevos modos de segregación, de discriminación, ahora ya no porque el otro venga a invadir el territorio, sino porque viene a infectar, ¿cierto? Entonces esto de que haya un peligro infeccioso que hay que poner a resguardo, y que todos tengamos que dar prueba de esto, si vamos o no a infectar a otros, me parece una cosa muy preocupante y bueno, eso es lo que yo seguiría de cerca, ¿no? ¿Cómo iría estos corrimientos que ahora se hacen por excepcionalidad de la pandemia, cómo quedaría después para retomar lo que sería una normalidad? Ahora va a hablar Andrés Mombrú, el doctor Andrés Mombrú, que es docente, investigador, extensor, editor de la Universidad Nacional de Lanús y también de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Andrés, en esta oportunidad, va a hablar acerca de la virtualidad y la transnacionalización de la educación superior. Bien, gracias Cecilia. Bienvenidos a todos, es un placer compartir con ustedes este momento. Y cuando Cecilia me dice, bueno Andrés, dame unas líneas de tu presentación, yo dije algo que para mí ya es como un latiguillo, digamos, ¿qué soy yo? ¿O cómo me identifico? Como docente, investigador, extensor. Es decir, no soy simplemente un docente, soy un docente, investigador, extensor. Y esto tiene que ver con algo que en las universidades argentinas es un principio rector que hace a que la universidad es docencia, es investigación y es extensión. Ahora, el tema es cómo esto que es propio de la universidad, que caracteriza a una universidad, bueno, se lleva adelante y en qué contextos. Han habido cambios importantes en las últimas décadas. Justamente la figura del docente investigador aparece en América Latina en la década de los 90, con un programa del Banco Mundial y con la anuencia del Consenso de Washington, precisamente para, digamos, promover la investigación y esta figura de que el docente además es investigador. Sin entrar allí en demasiados vericuetos, porque uno podría pensar, ¿qué se proponía esta gente que gastó tantos miles de millones de dólares en promover esta figura? Bueno, era también un modo de tener investigadores buenos y baratos por todo el mundo. Esta es una posible lectura. Ahora, a medida que también se iban desarrollando las TIC, las tecnologías de la investigación y de la comunicación, de la información y la comunicación, a medida que estas tecnologías se iban desarrollando, aparece el tema de la virtualidad en primera escena. Digamos, lo que la pandemia nos enfrenta en este momento es a una situación que las universidades en la Argentina vienen golpeando, digamos, de algún modo desde hace ya varios años. Digamos, aparecen los partidarios de la virtualización de la educación en general y de la educación superior. El fin de la presencialidad, digamos, y esta idea es una idea difícil de digerir,
porque ¿quién puede negar el valor y la potencia y la enorme capacidad de estas tecnologías y de la virtualización para democratizar el conocimiento, para expandir el conocimiento? Sin embargo, allí, detrás justamente de los proyectos de una educación superior virtualizada, aparecen intereses corporativos muy definidos. No los voy a nombrar, todos los conocemos. Javier habla de los señores del aire, de esos señores de los medios de comunicación, que son justamente aquellos que tienen las enormes capacidades del desarrollo de las plataformas, en donde nosotros, por ejemplo, hacemos posible esta reunión, en donde damos clase a nuestros estudiantes y sentimos que no se pierde ese vínculo, que la pandemia por lo menos no ha roto el vínculo con los estudiantes y que podemos salvar de algún modo. Ahora, allí está el peligro. Aquí la oposición habla de que el gobierno se enamora de la pandemia. Yo diría que hay algunos que se enamoran de la virtualización, como que la virtualización viene para quedarse y a suplantar la presencialidad. Claro, cuando nosotros pensamos que nuestra presencialidad es una presencialidad decimonónica, que nosotros hacemos las cosas que se hacían en el siglo XIX, uno dice, bueno, sería hora de refrescar un poco todo esto. La cuestión es que yo en algún momento lo pensaba así, después pensé, bueno, pero si también viene del siglo XIX y sigue durando, quiere decir que alguna característica irreemplazable debe poseer la presencialidad. Voy cerrando con esto. Creo que el tema de la virtualización nos ha puesto a todos a trabajar por demás. Ya los gremios docentes están planteando estos temas frente a las autoridades de lo que está significando para la multiplicación del trabajo de los docentes en estas circunstancias, muchos que no estaban preparados. Pero hay que tener cuidado porque es una puerta abierta para una transnacionalización, que no es el encuentro fraterno de las universidades, no es este encuentro fraterno que nosotros tenemos o el que puede haber en los acuerdos, en las regulaciones de la educación superior, sino que son empresas con contenidos, digamos, con una visión de la educación más vinculada a los 10 puntos del consenso de Washington, ¿no es cierto? No como un servicio, sino como algo que debe ser rentable, que debe ser pago y que debe ser eficaz para ciertos modos de formación, ¿no? Y esto debe ser lo más preocupante. Digamos, el saber, hay un tipo de saber que es un saber instrumental, que es el que potencian estos medios. Pero hay otros tipos de saberes, mucho más complejos, mucho más difíciles de elaborar, que son los que de algún modo tenemos que tratar de poner a resguardo. Entonces ver muy bien de dónde, porque tras la pandemia va a quedar este impulso de aquellos que ya desde antes querían imponer la virtualidad y terminar con la presencialidad. Y eso va a ser, creo que, todo un tema de discusión. Eso nada más. Bueno, muchas gracias, Andrés. A continuación va a hablar Pablo Méndez, que es doctor en filosofía, profesor de la maestría y también profesor del área ética de la Universidad Nacional de Lanús. El tema que eligió Pablo es fake news y formas de producción de verdad en tiempos de pandemia. Adelante, Pablo. Buenas tardes, buenas noches para quienes están en la península. Bueno, todavía no es noche. Todavía no es de noche. Pues ya están en verano, aparte. No, sí. Bueno, nada, primero agradecer el espacio, la participación. El tema que quería trabajar, o más que nada poner en el tapete, es un tema que también se ha puesto muy en vigencia a partir de esta situación de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, que son las fake news, ¿sí? Las fake news
no es un tema obviamente absolutamente coyuntural, es un fenómeno que viene de arrastre, que viene de años previos a la situación de pandemia, pero que ahora, como podemos ver, se ha agudizado. Tanto que la Organización Mundial de la Salud, además de hablar de una pandemia, como ustedes saben, ha hablado también de una infodemia en cuanto a las estrategias que se han implementado para desinformar a la población. Si nosotros vamos a lo que es una definición de la fake news, siempre vamos a encontrar, hay hasta definiciones de diccionario de lo que son las fake news, siempre vamos a encontrar que las fake news como remiten a 3 variables. Primero, son noticias falsas, es decir, cuando hablamos de fake news estamos pensando en una división entre lo verdadero y lo falso. Después, cuando hablamos de fake news, también nos estamos refiriendo a un fenómeno más de fondo, que es el desarrollo exponencial de las tecnologías de la información. Y por último, también tenemos que dar por supuesto que las fake news obedecen a intenciones de ciertos grupos o actores políticos, ¿no? que tienen justamente el objetivo de desinformar a la población. Bueno, yo lo que propongo pensar, que hay un artículo que lo comparto ahora, que publiqué justamente en la Universidad de Lanús, que es un artículo breve, más que nada, ahí lo publiqué, lo pasé por el chat. Lo que propongo pensar es no solamente quién está detrás de la fake news, o qué está detrás de la fake news, qué fenómeno, sino cómo funcionan. Más que pensar el qué de la fake news, pensar el cómo. Y entonces lo que digo básicamente para reflexionar es que las fake news básicamente tienen 3 procedimientos. Primero, apuntan a la sensibilización de la población. No es tanto que dividen, que apuntan a desinformar, sino más bien a sensibilizar a la población y a reafirmar prejuicios y nociones previas, hablando un poco de lo que es el debilitamiento de los lazos de fraternidad. Justamente las fake news apuntan a fortalecer, cristalizar los prejuicios que tenemos sobre el otro, la otra, sobre el que es o la que es diferente. Digo, no es solamente desinformar, hay algo más que la desinformación en las fake news. Hay una cuestión que es cristalizar opiniones, cristalizar prejuicios, afirmar preferencias, crear sensibilidad. Me parece que las fake news también deben ser analizadas bajo ese trasfondo. Y en este sentido, no debemos pensar simplemente la fake news como aquello que nos cuenta una realidad falsa, porque las fake news, cuando justamente se viralizan, tienden a crear realidad. Por ejemplo, si vemos algunas fake news que circularon mucho al principio de la pandemia, por lo menos acá en Argentina, que se hablaba que había que ir a estoquearse a los supermercados, porque iba a haber desabastecimiento, porque iban a faltar medicamentos, y la gente sale corriendo a la farmacia a comprar medicamentos, sale corriendo a los supermercados. Por más que la noticia sea falsa, está creando una realidad y está condicionando la acción de la gente. Por lo tanto, acá me parece que hay un problema epistemológico, no solamente una cuestión de información, sino que hay un problema epistemológico, que es que hay que pensar a la fake news más allá, es una forma de producir verdad, que está más allá de la clásica división entre lo verdadero y lo falso. Digo, producir sensibilidad, sensibilizar a la población, también es una forma de performatear a la realidad y de condicionar la realidad. El segundo aspecto que justamente debemos tener en cuenta a la hora de analizar las fake news es la capacidad de viralización que tienen. Las fake news funcionan justamente como un virus. Tienen la misma lógica en parte que un virus. ¿Por qué? Porque producen un estado, en el receptor producen un estado emocional, lo condicionan al receptor, y cuando se propagan condicionan a la población entera. Y además tienen algo, fíjense, porque tienen algo más interesante. Las fake news están hechas de fragmentos, actúan a nivel capilar o molecular y poseen capacidad de replicarse exponencialmente. Son justamente como un virus. Y hay que tener en cuenta esto, las fake news siempre tienen para ir un poco más allá, insisto, esta división o esta dicotomía entre lo verdadero y lo falso. Las fake news siempre se arman con fragmentos de verdad. Yo les digo, por ejemplo, fíjense esto, permítanme hacer un pequeño experimento. Yo digo, por ejemplo, hecho 1, el coronavirus proviene de China. Hecho 2, existen virus producidos en laboratorio. Esos 2 hechos son verdad, es verdad. Las 2 cosas que acabo de decir son verdaderas. Hecho 3, el coronavirus fue producido por un laboratorio de China. Eso es una fake news, ¿sí? Pero es una fake news armada con
dos hechos reales que son constatables con la realidad, los hechos son reales, el tema es cómo se los articula en un entramado discursivo. No, el tema es cómo se articula contenido de la realidad en un discurso que está más allá de lo verdadero y lo falso. Si yo digo, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo, dije, el coronavirus proviene de China. Existen virus producidos en laboratorio. También puedo decir, China mantiene actualmente una fuerte disputa comercial con los Estados Unidos. Todo eso es cierto. Ahora yo puedo decir como fake news, el coronavirus fue producido por un laboratorio de China, y de ahí puedo empezar a tejer toda una serie a abrir lugar a un fenómeno que también está muy relacionado con las fake news, que son las teorías conspirativas. Yo, por ejemplo, puedo decir, a partir de estos 3 hechos reales que dije, puedo decir, el coronavirus es un arma biológica producida por un laboratorio chino para atacar a los Estados Unidos. Eso es una teoría conspirativa, no tiene ningún contraste con la realidad. Sin embargo, está armada con fragmentos de verdad. O otra teoría conspirativa, el coronavirus responde a la imposición de un nuevo orden mundial. Eso es una teoría conspirativa, no tiene constatación con la realidad. Sin embargo, ha sido armada a partir de una articulación de hechos reales. Y este es el poder que tienen las fake news, y de ahí las teorías conspirativas, que no es simplemente una noticia falsa, es una noticia que articula hechos reales con otra lógica, con otro tipo de entramado, ¿sí? Entonces hay algo mucho más complejo, insisto, de lo que es la dicotomía entre lo verdadero y lo falso. Para finalizar, hay que pensar cómo las fake news y las teorías conspirativas terminan condicionando la democracia. Nosotros hoy en día, con todas las fake news que han salido sobre el coronavirus, que hablan del poder curativo de determinados medicamentos, de posibles desabastecimientos. Bueno, acá en Argentina hemos visto de todo, se ha visto en todo el mundo, esto no es solamente un fenómeno que ocurre aquí. Hay que tener en cuenta cómo esto condiciona la agenda pública, cómo condiciona la discusión pública, y también cómo condiciona la implementación de políticas públicas, porque hoy en día, para implementar políticas de salud se necesita un gran consenso de la población, y cuando hay gran parte de la población abre cualquier medio, no solamente los medios, sino que a través del WhatsApp, de las redes sociales, le llegan fake news, es muy difícil crear un consenso, o se hace más dificultoso crear un consenso para implementar las políticas sanitarias, o las únicas políticas sanitarias que por ahora conocemos, que es el aislamiento social, la cuarentena, etcétera, para poder más o menos paliar esta situación. Entonces, las fake news, insisto, debemos verlas de un lugar político, obviamente, ético y epistemológico, y también ver que las fake news, la forma en que condicionan la democracia, y si son como un virus, también tenemos un deber ético y político de, cortar la cadena, ¿no? Cortar la cadena literalmente, es decir, revisar lo que mandamos, revisar lo que difundimos, y justamente para impedir que el virus, en este caso el virus de la fake news, se siga propagando. Nada más, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Bueno, les cuento que el chat está al rojo vivo. Miren, Pablo nos dejó el artículo donde él profundiza sobre estos conceptos que nos acaba de exponer. También Roberto Aramayo nos deja otro artículo, un link con el cual podemos acceder a este artículo. Tenemos saludos desde Alemania, de Branco. Bueno, el apellido Branco nos decís vos porque está complicado para... Kurtanjek, se llama Kurtanjek y es mi pareja. Lo digo ahí para que luego se enfade conmigo de que lo he dicho. Bueno, o sea, estamos desde Argentina, desde Alemania, desde España, intercambiando estas experiencias que ya son, digamos, planetarias. Cristina, vos tenés una pregunta ya, si querés te la voy enunciando, así la vas pensando, mientras yo expongo 2 palabritas. De María Julia, te consulta, ¿cómo pensás, habiendo traído a Kant a la ciudadanía post-pandemia en nuestro país? ¿En qué sentido te ayudaría Kant a pensarla?
Bueno, Bien. voy a presentar, soy coordinadora del área ética del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús y también coordinadora pedagógica de la maestría. Me especializo en bioética y en ese sentido hay dos cuestiones que están interpelando fuertemente a quienes abordamos estos problemas y son problemas de carácter dramático porque enfrenta a toda la especie humana estos dilemas que se abren, y digo que son dramáticos, perdón, porque justamente tienen que ver con la vida de los seres humanos. Además de dramáticos, son urgentes también, porque llevan a replantear cosas que hasta ahora las sociedades dieron por establecida o tuvieron cuestiones totalmente naturalizadas que hoy por hoy son puestas en duda. Las dos cuestiones que a mí me interesaba solamente plantear acá, una de ellas es la investigación en torno a una vacuna, las condiciones en las cuales se está realizando esta investigación y la posibilidad de que esta vacuna llegue a todo el planeta, no solamente a los países que puedan pagarla. Y la otra cuestión que me interesaba poner acá es lo que tiene que ver con la asignación de recursos, que no es otra cosa que los criterios éticos que se les pidió a un grupo de especialistas hace 2 meses atrás, en relación a un problema que se planteó en otros países sobre la asignación de soportes vitales frente a un posible colapso sanitario. Bueno, entenderán planteando, una vez planteados los problemas, el carácter dramático que ellos tienen. En relación a la vacuna, nosotros desde hace varios días que tenemos circulando en distintos medios la promesa de la posibilidad de una investigación iniciada ya en Oxford por parte de un laboratorio privado. En lo que respecta a quienes vivimos en este lado del mundo, en Latinoamérica, hay versiones muy fuertes de que comenzarían a realizarse ensayos clínicos en Brasil, teniendo en cuenta que es el segundo país con el número más grande entre su población de contagios. Otra de las novedades es que, además de probarla en Brasil, ya habría 4 países de la Unión Europea que firmarían con este laboratorio un acuerdo para comprar la vacuna. Y decía, se abre una luz de esperanza, es cierto, pero también se abren un montón de interrogantes. Porque, por ejemplo, ¿quiénes tendrán acceso? ¿Solamente los 4 países que hagan un contrato con el laboratorio? Y otra pregunta, ¿tendrá acceso a esa vacuna la misma comunidad en la cual se realizó el ensayo? Que es, en este caso, por Brasil. Es cierto que los medios también dicen que habría posibilidad de que se distribuyan estas vacunas, pero seguramente el número va a ser bastante exiguo en relación al número de contagios, como les decía, que tiene Brasil. Por otro lado, el otro problema que se abre es los sujetos que van a participar de este ensayo, que corresponden a comunidades bastante pobres, y que hay que tener en cuenta el contexto económico y sobre todo político en el cual se va a implementar este ensayo. Por ejemplo, lo básico para realizar un ensayo clínico en cualquier parte, y son consensos internacionales,
es que no debe haber una explotación y debe haber, por ejemplo, rechazo a incentivos indebidos, cosa que hoy por hoy no se puede garantizar que esas condiciones estén realmente puestas en marcha. Después, además, el carácter experimental que va a tener esa vacuna en una población que tiene un gobierno que rechazó desde el primer momento la realización de una cuarentena, apertura de mercados, apertura de todo tipo, y por lo tanto están expuestos a un gran contagio. No sé si se entiende el problema. Se pone una vacuna y no se garantiza que esa vacuna es porque está en prueba, es un ensayo clínico. Entonces, estos serían problemas relativos a los sujetos que están participarían de este ensayo. Y el otro problema, que es el mayor, es qué alcance tendría una vez obtenida esta vacuna. Solamente para 4 países que hayan hecho una especie de contrato. Y por eso digo, nos lleva a cuestionarnos cosas que hasta ahora teníamos naturalizadas. ¿Debe seguir rigiendo la ley de patentes en un planeta en donde está asolado por la pandemia? Esto en relación al primer problema, y voy a exponer muy brevemente el otro, voy a decir solamente 2 palabras, y tiene que ver con un protocolo que se pidió a un grupo de expertos que se llama Guías Éticas para la Asignación de Recursos en la Atención de Pacientes Críticos Infectados por COVID-19. Bueno, el borrador ahora está siendo corregido por expertos y lo que tiene la intención de aportar criterios de admisión y exclusión para el ingreso de pacientes a unidades de cuidados intensivos. Y esto es lo más tremendo, de abstención, asignación y retiro de la asistencia respiratoria mecánica. ¿Cuáles serían los criterios para los cuales determinar a quién dar y en qué caso retirar? Entonces, lo que se dice es que cada hospital deberá conformar un comité interno de bioética o un comité de crisis, o sea, todavía no están los comités formados, y debe ser ese comité el que tome la decisión de, tomaría esa decisión en lugar de los médicos para que no tengan los profesionales esta carga que es tremenda, que inclusive ayer me pasaban una nota de en algunos países índices de secuelas traumáticas con las cuales quedaron ciertos profesionales de la salud al tener que enfrentarse a experiencias de este tipo. El documento arranca diciendo que tenemos que discutir cómo será la distribución de recursos, pero nos tenemos que plantear cuestiones que no nos queremos plantear. Bueno, yo dejo acá planteado el problema, como les decía, son 2 problemas dramáticos, y son 2 problemas que llevan a replantearnos en qué sistema estamos, porque en qué sistema vino hasta ahora la humanidad, que llega a un punto donde tiene que elaborar un protocolo para reasignar un soporte vital. Acá en Argentina, primero se avanzó sobre la posibilidad de que la salud privada estuviera al servicio de la salud pública, después eso quedó en suspenso, pero nos lleva a hacernos cuestiones de este tipo. En el primer caso, repito, la cuestión de las patentes. ¿Debemos seguir con la ley de patentes cuando la humanidad está en esta etapa? Y en el segundo caso, un ser humano tiene que es un trabajador de salud,
y tiene que plantearse estos dilemas, y ni qué decir de nosotros, que somos la población, que tenemos que tener la incertidumbre si serán serán suficientes los recursos que tenemos. Por eso son dilemas vitales. Bueno, finalmente, y nuestra invitada que hemos esperado hacer este encuentro con muchas ansias, que es Concha Roldán. Concha es profesora de investigación en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que justamente dirige en la actualidad. Es presidenta de la Asociación Española de Ética y de Filosofía Política. Es también presidenta de la Red Transversal de Estudios de Género y de la Sociedad Española Leibniz. Es vicepresidenta de la plataforma EUFEN. También cuenta con numerosas publicaciones sobre filosofía moderna, ilustración, ética, estudios de género y filosofía de la historia, y también es investigadora principal de los proyectos de World Rights y el desván de la razón, cultivo de las pasiones, identidades éticas y sociedades digitales. También es premio Top 100 2019 en el rubro Mujeres Líderes en España, en la categoría Pensadoras y Expertas. Bueno, te escuchamos. Muchísimas gracias por haberos acordado de mí. Hablaba con María Julia estos días por el WhatsApp de la última vez que estuvimos allí juntas, del maravilloso día de sol que tuvimos. Y bueno, ahora pues me alegra que nos podamos reunir de esta manera, pues porque, entre otras cosas, con lo que ha acabado la pandemia, de momento parece, es con los viajes interoceánicos, sobre todo. Ahora vamos recuperando los más próximos, aquí dentro de Europa. Entonces, bueno, me ha interesado mucho escuchar lo que han ido diciendo mis colegas, a Pablo, que además tiene ahí puesto a mi querido Van Gogh detrás. Yo tengo aquí un cuadrito también de Picasso, no sé si lo veis. Le he puesto ahí un artículo de Astrid Wagner porque trata justamente sobre el tema. Si no, luego ya te lo puedo mandar, lo puso Roberto, por eso decía que igual en la discusión, porque hay muchas cosas aquí escritas en el chat, ¿no? Porque ella habla, el título que le pone es justamente Coronábulos, conspiranoia e infodemia, claves para sobrevivir a la posverdad, y es que, bueno, pues dialoga completamente contigo. Bueno, yo había anunciado que iba a hablar sobre todo del tema de la brecha de género, pero no quería hacerlo, voy a procurar ser breve porque luego ya tendremos oportunidad de discutir, enlazarlo un poco con lo que han estado diciendo mis compañeros, con lo que habéis estado diciendo vosotros cuatro, ¿no? Uno de los temas más claros, bueno, fue el tema de la pandemia, que primero parecía, cada uno de los países pensábamos que no iba con nosotros, ¿no? Parecía que era una cosa que pasaba allí muy lejos, en China. Bueno, esto no tiene que ver conmigo. Pero de pronto, claro, con el fenómeno de la globalización, pues un fenómeno que no era la primera vez que ocurría una pandemia, porque pues, acordaros de las pestes, desde la edad más antigua. Uy, me han quitado no se me ve, ¿o sí? Hasta, digamos, las pestes, las gripes, que además llevaban siempre también el nombre de otro lugar, ¿no? La gripe española la llamaban en un lugar, la gripe china en otra. O sea, siempre parecía como que era cosa de los otros. Entonces, digamos, hemos tomado conciencia, lo que yo escribía en alguna de las cosas que he escrito últimamente, es que es algo que nos afecta a todos y cada uno. Nos afecta a todos y cada uno, pero todos de una forma o de otra habéis subrayado que es un problema global al que no se está dando una solución global como se le debería dar, ni científicamente, decía Cecilia ahora, ni políticamente, como decía Andrés y decía Cristina también de alguna manera.
parece que lo que más circula globalmente son los bulos, ¿no? Los fake news que decía Pablo. Entonces ese es uno de los problemas, digamos, más importantes que nos encontramos, pero que va de la mano del tema al que yo me quiero referir, que es el tema de la desigualdad. Lo que ha hecho aflorar esta pandemia, justamente frente a todas las incertidumbres, es que no somos iguales. No somos iguales ni entre unos países y otros, porque bueno, pues hay países que tienen, digamos, una calidad de vida mejor, sobre todo una sanidad. Bueno, nosotros hemos luchado aquí en España por la sanidad pública, porque el deterioro que había sufrido en los últimos años la privatización, que es lo que pasa, por ejemplo, con toda claridad en Estados Unidos. Quien no tiene un duro se muere de asco. Entonces, claro, si uno ha desarrollado una sanidad pública, igual que una educación pública, a la que también se refería Andrés de alguna manera, pues parece que esa igualdad podría tener alguna salvación, ¿no? Con una situación de este tipo. Pero no es así, o sea, porque claro, en Argentina y en España, por lo que yo he visto, una de las cosas que hemos visto es el confinamiento, ¿no? O sea, se ha combatido, digamos, la pandemia recomendando, o casi obligando, digamos, a que haya un confinamiento en los domicilios. Entonces esto lo que ha hecho es aflorar toda esa población que carece de casa. Claro, hay muchas personas que no se pueden confinar porque no tienen un techo donde confinarse. Hay otras personas que resulta que nos hemos dado cuenta que se están confinando en una habitación 12 personas. ¿Cómo se puede combatir una enfermedad como esta, que se contagia con la proximidad, si hay familias que tienen 12 personas, 1 o 2 habitaciones para todos, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo así ejemplos muy burdos, que es en lo que nosotros por lo menos lo hemos visto más, ¿no? Una desigualdad también por la edad. De esto luego Roberto Rodríguez Aramayo podrá decir algo porque él ha escrito bastantes artículos al respecto, ¿no? Siendo así que no había posibilidad de aplicar los recursos de los respiradores, digamos, para todo el mundo, parece que no sé qué ley o qué no escrita o que venía de Italia, en fin, lo han estado ahí intercambiando en el chat, pues a quienes se le negaba eran las personas más mayores, o sea, las personas que más han fallecido, por lo menos en España, eso ha quedado muy claro, pero según vemos las estadísticas, también ha pasado en otros países, han sido las personas más mayores porque no han tenido acceso a la hospitalización o a disfrutar, digamos, de unos respiradores, siendo así que les eran necesarios. Pero yo me quería referir, y ya me centro los 5 minutos más que quiero hablar, a otra desigualdad que ha aflorado sobre todo, que es la desigualdad de género. O sea, la llamada brecha de género, en la pandemia la hemos visto ver, como yo siempre subrayo, y fue el tema del que os hablé la última vez que estuve allí, de la violencia, o sea, de la manera más sangrante, que es la violencia, se ha visto aflorar en esta situación, porque claro, en muchos casos se ha obligado, digamos, a convivir a la persona que violenta con quien le violenta, o sea, y no se ha podido ir de su lado, han estado encerrados en una misma casa sin poder salir del confinamiento, en una situación difícil, porque las personas que son violentas, que bueno, es verdad que hay violencia de género en todos los géneros, pero bueno, normalmente lo que se suele dar más, y dice la estadística, es que son las mujeres las que suelen ser más maltratadas e incluso las que suelen ser asesinadas, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que muchos también de los varones, al verse encerrados, no tenían ese escape de ir al bar a tomar sus chatos con sus amigos, entonces lo han pagado sobre todo con sus mujeres o con los niños. Ha habido bastante maltrato de niños también y bueno, ya la violencia, digamos, sexual también se ha dado. Ha habido muchas violaciones también en los domicilios, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las cosas que ahora va saliendo poco a poco, que la pandemia ha aflorado, que no es que lo haya generado la pandemia, es que es un problema que tenemos ahí, igual que el problema de la desigualdad en general, y la pandemia lo que hace es ponerlo con mucha más crudeza delante de nosotros. El segundo punto que quería mencionar con respecto a la brecha de género es el mismo sesgo de la investigación.
O sea, nosotros aquí en el CSIC estamos haciendo una estadística, hay un número mayor de mujeres encargándose de proyectos sobre la pandemia, pero sin embargo, los proyectos que están siendo mejor financiados, o sea, más dotados económicamente, son los que, curiosamente, siempre están dirigidos por algún varón, que además ya se ha hecho un nombre, digamos, alrededor del que carecen. Acordaros que yo hablaba también la última vez que estuve allí de la invisibilización de las mujeres en todas, no solo en la filosofía, o sea, nosotras no estamos en las enciclopedias ni en todos, digamos, los cauces oficiales de la filosofía, pero lo mismo pasa con muchas científicas. ¿Quién está escribiendo acerca de que la primera científica que consiguió aislar un coronavirus fue una mujer en Inglaterra? Yune, ¿cómo se llamaba de apellido? Ahora hasta a mí se me ha olvidado. Yune Almeida. Y de esto no se suele saber, apenas se habla de ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo que también está haciendo aflorar la pandemia. Aquí hemos escrito algunos artículos al respecto, mujeres científicas de la ciencia dura, como yo digo, sobre todo, que son las que más se están invisibilizando en este momento, porque resulta que ocupan puestos más secundarios en lo que tiene que ver con la investigación, no son las jefas de los grupos, o en lo que tiene que ver con la propia sanidad, que son más enfermeras que médicos, en fin, este tipo de cosas que en una situación normal no nos la planteábamos, normal entre comillas, pero con la pandemia también ha aflorado esto, que en el fondo es un problema de poder, el poder de la ciencia. Decía Cecilia, ¿quién va? ¿Qué es ahora lo que se está... lo que estamos viendo, una carrera en la que en vez de solucionar de manera global un problema, es decir, no vamos a ver quién tiene dinero, quién no tiene dinero, sino que vamos a ver quién consigue hacer unas vacunas y cómo las repartimos entre todos, ¿no? Pues no, esto tampoco pasa. Hay una carrera por ver quién patenta esto y sobre todo también quién se hace de oro con esto. O sea, al final lo que estamos viendo es quién se enriquece con la muerte de sus congéneres. O sea, que algo que en un principio veíamos como un problema global que despertaba la solidaridad, aquí saldríamos a aplaudir a los balcones y tal, hasta que poco a poco esa solidaridad se va trocando en el homo homini lupus est, ¿no? O sea, al final, si sobrevivo yo es como contra el otro, ¿no? Y el último punto al que me quería referir, porque por lo menos aquí fue muy comentado, yo en uno de los artículos que escribí, que no sé si os lo mandé el enlace, creo que a Cecilia se lo mandé en la revista Con la A, ¿no? Que decía yo, conjurando y conjugando la pandemia en futuro o algo así, ¿no? Me refería a un tema que salió en la prensa, que decía que los países que eran gobernados por mujeres habían podido, digamos, gobernar mejor la situación. Bueno, yo sobre esto, si queréis ya os mando el enlace y lo podéis leer con más detenimiento, yo he escrito con cierto escepticismo, porque claro, yo gracias a este artículo me he enterado, porque estoy investigando un poco, que son 22 países los que están gobernados por mujeres, pero claro, en los que hablaba este artículo solo eran los 7 países nórdicos, digamos, en los que hay una mayor calidad de vida. Pues por ejemplo, pues yo que sé, en Finlandia, bueno, en Alemania misma, pero había algunos países, no se aislaba otra serie de circunstancias que podían estarse dando, como que era que algunos por ejemplo, Nueva Zelanda, o si hablamos del Reino Unido, en fin, hay países que pueden estar gobernados o con ministras mujeres y que son islas, por ejemplo. Pues si es una isla, digamos, la pandemia se gobierna de una manera diferente porque hay un aislamiento previo, natural. Aquí está pasando en Canarias y en Baleares, la pandemia no se está desarrollando tanto porque ha habido ese aislamiento natural. Vamos a ver qué pasa ahora en Baleares con ese corredor de aviones que han puesto para que vaya toda Alemania a hacer vacaciones, si no llega el virus por vía aérea otra vez. Pero, digo, con todo, a pesar de que me parece que no estaban contempladas el tipo sobre todo la calidad de vida o la población, o sea, no es lo mismo
un país como Finlandia, que tiene 5 millones de habitantes en todo el país, que aquí en Madrid tenemos el mismo número de habitantes, solo en una ciudad. Pues claro, las grandes ciudades, los lugares superpoblados, pues también han sido más afectados por la pandemia, independientemente de que tengan un jefe de Estado, hombre o mujer. En fin, yo intentaba poner ahí en ese artículo algunos puntos de duda. Sin embargo, con todo, lo que sí me parece, y quiero terminar, claro, rompiendo una lanza por el feminismo, porque como bien yo le puse ahí en la presentación a Cecilia, pues soy presidenta de la asociación GENET, que es la Red Transversal de Estudios de Género, y de EUFEM, que intentamos en esta plataforma, digamos, llevar a la universidad lo que es las discusiones y sobre digamos, los temas de esta brecha de género y del feminismo, ¿no? Lo que sí me parece es que aquellos países en los que hay, digamos, una tradición de paridad de género, digamos, una democracia más consolidada en todo su pleno sentido. Porque, bueno, pues hablamos de democracias, pero el tema de la paridad y de hasta qué punto están representadas en los órganos de gobierno un mismo número de mujeres que de varones o no, eso no se suele ver tanto. Pues con esto de la pandemia se puso también el dedo en la llaga. Entonces, bueno, pues Fernando Vallespín, que supongo que lo conocéis, que también es un politólogo que estuvo también presidiendo el CIS, donde se hacían las estadísticas, ¿no? Sobre, digamos, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo cómo se deletrea, pero bueno, distintas estadísticas sobre distintos problemas sociales. Justamente lo que comentó es que en estos países en los que existe esta tradición de paridad y más democrática, lo que hay a su vez son otras políticas de equilibrio y también de equilibrio económico en las que sí se ve que el que estén las mujeres en plano de igualdad trabajando en la política puede hacer que cambie también el análisis de los mismos problemas, ¿no? O sea, algo que yo siempre digo, y también lo decía ahí, que se puede volver contra nosotras, que es que tenemos una mayor educación sobre el tema del cuidado. Eso no nos lo podemos olvidar. O sea, nos sale como de más natural a las mujeres el cuidado, no solo por lo que tenemos más próximo, que es nuestra familia o si somos educadoras, sino que ese cuidado se suele trasladar más también al ámbito político. Pero hay también excepciones, no nos olvidemos de la Dama de Hierro, por ejemplo, ¿no? En fin, que no se puede extrapolar y decir que todas las mujeres hacen el cuidado por la naturaleza, por naturaleza, y los varones no. Pero sí quiero decir que esto también está jugando un papel por detrás en lo que es esa educación, esa educación patriarcal que tiene un lado, digamos, negativo, sobre todo para las mujeres, pero que para las sociedades tiene ese lado, entre comillas, positivo, porque las mujeres hacen mucho trabajo sin cobrar. Es el trabajo doméstico, el trabajo del cuidado, etc. Entonces esto, y ya termino con ello, es otro de las facetas que ha aflorado también en el momento de la pandemia, porque muchos de nosotros, al estar confinados, en parejas, algunos varones y mujeres, yo decía, mi pareja, por ejemplo, está en Alemania, no hemos tenido oportunidad de vivir esto, hemos estado separados desde enero, pero hay parejas que los dos teletrabajan en su casa y sobre las mujeres está recayendo, sin embargo, mucho más el tema del cuidado de los hijos, la comida, etcétera. Aunque también aquí en España se han hecho estadísticas que los que más salían a comprar, cuando no podía salir todo el mundo, eran los varones. O sea, los varones iban a la compra, pero el trabajo, digamos, del hogar recaía más sobre las mujeres. Bueno, sobre esto podríamos discutir mucho. Yo creo que no en todas partes es lo mismo, pero sí que hay bastante de todo esto y se puede ver que la brecha económica también ha afectado más a las mujeres. Es decir, ha habido más mujeres que han perdido el trabajo en este momento, los ERTEs que nosotros estamos aquí viviendo. Si hay una familia a la que se le aplica, normalmente si ya se ha aplicado al varón es mucho más difícil que una mujer de esa misma familia pueda acceder. En fin, hay que hacer muchas justificaciones y siempre va por detrás. Y el hecho de la misma pobreza
también se está viendo que en muchos países, hombre, tanto vosotros en Argentina como nosotros creo que tenemos una similitud en cómo nos estamos comportando con lo del confinamiento, a quién nos está afectando y tal, pero mencionaba, me parece que era Andrés quien mencionaba Brasil, o no sé quién lo habéis estado mencionando. O sea, hay países pues como Brasil, Perú, bueno, México en alguna manera también, hay muchas personas que viven al día, ¿no? No tienen un trabajo, sino que viven de lo que venden en el momento que salen a la calle. Entonces, claro, estas personas se han visto muy afectadas y el colectivo más afectado también ha sido el de mujeres y niños y niñas, ¿no? Sobre todo en muchos países, y bueno, aquí también nosotros lo hemos visto, o sea, el índice de pobreza y de las mujeres mayores, que ya digo que Roberto sobre esto ha escrito bastante, de cómo ha afectado el tema a las personas mayores, y a las mujeres mayores el tema también de la pobreza, o sea, del haberse quedado sin una pensión, si ha fallecido su marido, etcétera. Esas cosas están aflorando también. Bueno, habría muchas más cosas que discutir, pero yo sí casi lo dejo aquí, que no sé si me he pasado unos cuantos minutos, y si queréis pues ya pasamos a discutir entre todos, como Cecilia manda, que antes no la he dejado. Gracias por el encuentro y lindo verlos a todos, los de aquí y los de allí, a Roberto, a Concha y a todos ustedes. Yo tenía, no sé si la de Cristina ya se la hiciste, o sea, la vuelvo a repetir, me llamó la atención que ella abrió con Kant, con esa idea de ciudadanía cosmopolita. Todos sabemos que el concepto de ciudadanía en Kant es un concepto complejo, debatido, interpretado de distintas maneras, etc. Entonces me dejó pensando en un tema que en Argentina hace ya un tiempo que estamos reflexionando eso sobre el concepto de ciudadanía, ¿no? ¿Qué ciudadanía estamos construyendo? ¿En qué medida se puede decir que la ciudadanía argentina es realmente una ciudadanía libre y que tiene capacidad para decidir si no, etcétera? Entonces, le quería preguntar a Cristina en qué le ayudaría Kant a pensar nuestra ciudadanía, no solo post-pandemia, sino pre-pandemia. Vamos a estar muchísimo peor que antes, pero es que antes también estábamos muy mal, o sea que se agrava una situación gravísima. Sí, nuestra ciudadanía como Estado republicano parece como que en el siglo XIX se ha formado una república igualitaria y fraternal, la Argentina. Pero tenemos varios pecados de origen, porque eso es en lo que fue en los papeles, pero en la realidad hubo una política, desde mi punto de vista, y bueno, viendo un poco la historia, hubo una política de exterminio de las poblaciones que no resultaban funcionales a ese nuevo orden, ¿no es cierto? Desde la campaña al desierto, la segregación y el exterminio de las razas negras, de los gauchos y de todo esto. Quiere decir, los postulados de la República fueron por un lado, pero la realidad de la política, de los modos de gobernabilidad, fueron por otro, y fueron a espaldas de esos primeros postulados. Si uno lo mira en una dimensión histórica, en gran parte somos herederos de eso que ocurrió, y yo creo que actualmente sigue habiendo grandes problemas de segregación y de discriminación, y que lo que nos advierte Kant es que esta idea de ciudadanía cosmopolita, es decir, una ciudadanía no solamente encerrada en el Estado-nación, sino pensando en el otro como parte de la humanidad, es el modo de salir del estado de naturaleza. Yo creo que en muchos aspectos todavía no hemos salido del estado de naturaleza. Y quedamos instalados en formas del tribalismo y de formas de modos de dinámica social que tienen que ver con mirar como únicamente valioso lo propio y como un peligro a los demás. Entonces, si bien
la ciudadanía esta, pensada desde el punto de vista de Kant, tiene sus puntos de debate, ya fue objetada por el propio Hegel y de ahí en más, incluso desde visiones más críticas, actuales y de polémicas actuales. Yo creo que hay un núcleo que tiene que ser repensado, que es la idea de que somos parte de la humanidad. Es decir, en algún punto, no es por defender un igualitarismo a ultranza, pero me parece que Kant sigue siendo inspirador de la idea de que no puede quedar el aspecto de la ciudadanía recluida solo a lo propio de un país o de lo que queda encerrado dentro de las fronteras de ese país, sino que tenemos que tener realmente una mira de integración con los demás. Y acá se vive muy claramente respecto a la vida con los países vecinos, ¿no es cierto? Donde todavía sigue habiendo fricciones de intolerancias y demás. Me parece que con la pandemia lo que aparece, como bien se mostró, es esta reinstalación de los muros, de unos muros quizás mucho más férreos que los muros reales, ¿no? Porque ahora aparece el peligro de que reclaman los gobernadores que vaya el ejército. ¿Qué va a hacer con la gente que quiere entrar a las fronteras de las provincias, de los países vecinos? ¿Qué va a hacer? ¿Les van a disparar? ¿Los van a matar? ¿Cómo van a impedir que gente que está en peores condiciones sanitarias quiera venir al país a buscar algún tipo de contención sanitaria acá para sus hijos o para ellos mismos? O sea, me parece que es un drama humano eso, y es un drama que reinstala formas, realmente tribales de la vida social. Quería también, Andrés, Sí. porque estaba pensando que Andrés te había dicho algo sobre esto y luego me pido yo también si puedo decir algo. Sí, justamente quería unir un par de cosas que dijo Concha con esto que está señalando Cristina, en relación a que la pandemia simplemente ha exacerbado una serie de cuestiones que ya estaban dramáticamente vigentes previas a la pandemia. Digamos, Concha lo puso muy claro con respecto al problema de género, ¿no es cierto? Cómo en este caso las mujeres se ven obligadas a convivir con aquellos, digamos, que les hacen la vida insufrible. Ahora, esta idea digo, sin entrar en Kant, porque yo entiendo lo que dice Cristina respecto de ese núcleo que piensa Kant en ese contexto de lo cosmopolita, desde una visión humanista, pero también ilustrada. Ahora, cuando vemos el tema de género, pero cuando también vemos lo que mucho antes de la pandemia, es decir, hablamos de muros. No nos olvidemos que durante muchos años, muchas personas, muchos seres humanos, se ahogaban en las aguas del Mediterráneo buscando las costas europeas. Pueblos enteros que vienen desde el oriente han querido entrar a Europa y se han encontrado con muros infernales que les han impedido, han ido a campos de refugiados. Otro tanto ha acontecido. Entonces pienso si en definitiva el tema de la ciudadanía, el tema del cosmopolitismo, no desde Kant, sino de esa discursividad, no es una fake news de la modernidad y la posmodernidad, es decir, no es una noticia falsa el hecho de que somos todos iguales, digamos, quienes en la Argentina abusaban de la palabra república y republicanismo, fueron los mismos que plantearon la expulsión de ciudadanos de otros países que estaban en la Argentina, paraguayos, bolivianos, venezolanos, colombianos. Simplemente ahora se suma un elemento más, además de ser el boliviano, además de ser el negro, además de ser el africano, además de ser el otro que no me gusta, el judío, etcétera, además es el infectado, es decir, es algo más que está allí mostrando la miseria de esta vida que vivimos,
que es una miseria que, digamos, uno pensaba, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, como el emblema de la ciudad ideal. Y lo que vemos es que este tipo de ciudades y este tipo de vida es de una fragilidad infinita, que las comunidades más pequeñas están más humanizadas y tienen mayor capacidad de afrontar estos males que ese ideal de ciudadanía, de modernidad, de desarrollo que hemos malsanamente perseguido en Occidente, ¿no? Eso simplemente. Sí, no, yo muy poquito, porque yo era solo algo puntual, porque hay más personas esperando pregunta, y perdona Cecilia, yo quería una cosa puntualizar al tema del cosmopolitismo también, porque de hecho es algo que estamos hablando, bueno, sobre todo Roberto, que ya sabéis que es un conocido kantiano, estamos hablando de recuperar, digamos, una idea de ciudadanía en la que haya corresponsabilidad hacia un nuevo cosmopolitismo, lo llamamos en nuestro grupo. Yo estoy en el mismo grupo que Roberto de investigación, que nos llamamos Teoría cum Praxi, y yo quería apuntar justo a este punto del cosmopolitismo y al otro punto, que nada más lo digo muy someramente, que es el tema de la emergencia de los nacionalismos y de nuestros muertos, vuestros muertos. O sea, esto que decíais también, Cristina, y tú, como sobre todo Cristina, que hablaba de levantar los muros y las barreras, que ya estaba, porque nosotros aquí, claro, las pateras que llegan viniendo de África no sé cuánto tiempo y no se deja pasar a todo el mundo, digamos, a vivir, digamos, un estado de mayor bienestar porque se han quedado sin trabajo o porque hay guerra en sus países, pues claro, ahora también es huir de un virus. Entonces, claro, unos países tienen miedo de que les traigan el virus de otros lugares y por eso se cierran las barreras, pero también, pues mira, bueno, yo es que lo de Estados Unidos es que no quiero ni mencionarlo, ¿no? O sea, fijaros cómo es, o sea, cerramos nuestras fronteras para contar mejor el número de nuestros muertos, porque claro, ellos también están teniendo un número, a lo mejor si no estuvieran tan encerrados en sí mismos, a lo mejor si todos colaboráramos más, a lo mejor podría disminuir, digamos, el número de muertos en todos los lugares, ¿no? Si se pudiera repartir el auxilio entre todos, pero bueno. Esto era un poco, y perdona Cecilia porque soy una indisciplinada y hay preguntas ahí interesantes. Veía que había comentarios de Rosa Belvedresi y de Roberto Aramayo, entonces quería invitarlos, si ellos querían hacer sus comentarios, para escucharlos a ellos también. Por la invitación y por participar tenía que ver un poco con la línea de lo que señalaba Cristina y algún comentario que había hecho Roberto, respecto de estos mitos acerca de una república de iguales que descubrimos ahora que no es cierto, y hasta qué punto en realidad no es más bien que se exteriorizan esos prejuicios que ya operaban, ¿no? Ahora se exteriorizan sobre la base de un saber médico que aparece como incuestionable, y de modo que delegamos decisiones sobre la dignidad de las personas en un grupo de especialistas que no sabemos muy bien cómo operan o cómo toman esas decisiones, y en muchos casos se les bajan decisiones, como ha salido ahora el caso en relación a España con los adultos mayores, pero bueno, la idea esta de que es una infección con un virus hace descansar decisiones que son de política y refieren a la vida social en el saber experto que es el médico, es como una cuestión un poco altiana. También Roberto. Sí, si me dejáis un par de minutos, bueno, todo lo que he puesto en el chat está en el chat, entonces el que quiera verlo, porque hay artículos que se refieren, bueno, pues a este asunto que a mí me impresionó mucho, efectivamente un protocolo de emergencia italiano que se aplicó en España, las residencias de mayores, bueno, aquí ha sido todo tremendo, pero os quería contar mi vivencia de la pandemia, ¿no? Mi vivencia, que no es una anécdota, porque la quiero elevar a categoría, por supuesto. Hablo muy rápido, porque a veces me embalo y no se me entiende. De momento se te entiende. Sí. Por ahora sí. Yo en la primera fase del confinamiento estaba feliz, quiero decir, estaba muy optimista, porque claro, se había parado el mundo. O sea, de repente yo no hubiera imaginado que los aviones dejaran de volar, que los coches estuvieran ahí. Bueno, salías a la calle, si paseabas al perro, como era mi caso,
y creía que una situación semejante nos iba a hacer reflexionar, ¿no? Y que iban a caer ciertos dogmas, ¿no? O sea, concretamente los dogmas económicos del neoliberalismo a ultranza que determinan nuestras vidas desde que yo soy pequeñito, pues que se iban a desmoronar como un castillo de naipes. Y este aquí que no, que justamente esto que estáis diciendo, ahora en España se está hablando de algo que a mí me pone de los nervios, porque dicen que hemos entrado en la nueva normalidad, ¿no? Bueno, si es nueva, no es normalidad, si es normalidad, no es nueva. Bueno, esto es otra cuestión, pero la gente, claro, ya no son los bulos y los tal, sino que se cogen unos conceptos que son oxímoron y tenemos una jerga llena de oxímoron que manejamos como la cosa más normal del mundo, ¿verdad? Como eso sí que es una nueva normalidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en esta nueva normalidad? Pues que aquí en España se dice, no, hay que reactivar el turismo. Claro, reactivar el turismo significa que el camarero con un empleo precario al que contratan 2 meses al año, 4 días o 3 horas, ahora va a ganar a lo mejor los 5 o los 3 euros que ganaba, pero encima tiene el peligro añadido de contagiarse o de contagiar o de llevarse vidas por delante, que se entera a lo mejor hasta no le parece bien, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, la desigualdad, lejos de desaparecer, se ha agravado. Pero claro, yo pensaba que esto era de cajón, o sea, era una primera consecuencia, pero que luego se iban a extraer lecciones, ¿no? Y que iba a haber un consenso por parte de todo el mundo, que se iban a aparcar temas, pues bueno, pues por ejemplo en España, ¿no? Que los catalanes, si están solos, ni tienen virus, son más guapos, son más altos, son más inteligentes. Pues muy bien. No, pero durante 2 o 3 meses no hemos oído hablar de eso, afortunadamente, ¿no? Sin embargo, todo eso ahora vuelve a aflorar. O sea, todas las miserias de los partidos políticos, que en fin, después de todo eso son nuestro reflejo porque los elegimos, ¿no? En fin, ahí tenemos atrás en Norteamérica. Todo eso está demostrándonos que la pandemia no nos ha enseñado nada. O sea, la gente, en cuanto se han relajado las normas, lo que quiere es volver al shopping, a hacer compras, quiere volver a salir a la calle, quiere sin atender, o sea, como si todo hubiera desaparecido, cosa que no es verdad. Pero claro, el problema es que tenemos, como se ha dicho esta tarde aquí, tenemos más acceso a la información que nunca. O sea, es muy fácil, es demasiado fácil, es impresionantemente cómo puedes allegar información en un segundo. Mientras estábamos aquí, yo he chateado y os he puesto no sé cuántos enlaces en un segundo, ¿no? Eso antes era imposible, pero bendita imposibilidad, ¿no? Cuando uno se pasaba años hasta llegar en un catálogo a un librito, esto ahora ya no tiene ninguna prestancia, nadie lee a nadie, porque lo único que queremos es publicar yo ya estoy muy mayor, da igual, en revistas para poder hacer sus... disculpadme, me estoy enrollando. No, el asunto es que esta desigualdad que yo pensaba que se iba a paliar, porque iba a haber un movimiento solidario. Mira, os pongo un último ejemplo, ¿no? En España, efectivamente, como decía Concha, a las 8 de la noche, durante los 2 primeros meses, se aplaudía desde los balcones al personal sanitario que se estaba jugando la vida porque no había equipos de protección homologados ni sin homologar, o sea, se ponían bolsas de basura, de suerte que, bueno, claro, ellos se contagiaban, luego pues contagiaban a sus familias, en algunas viviendas decían que, hombre, que por qué no se iban a vivir a otro sitio por si les contagiaban a ellos. Bueno, a estos sanitarios que han estado jugándose el pellejo, les han dado el premio Princesa de Asturias de la Concordia, que es un símbolo precioso, un premio fantástico. Pero sin embargo, en el día a día, o sea, yo conozco a una médico que ha pedido reducción de jornada a 2 horas por conciliación familiar porque tiene niñas pequeñas. ¿Qué pasa? Las trabaja por necesidad de servicio, tiene el doble de pacientes, tiene un montón de colegas que están de baja por depresión y ella trabaja las 2 horas que tiene pedidas, pero no las cobra, porque claro, como está... Entonces, bueno, o sea, ¿de qué sirve tanto premio, tanto reconocimiento simbólico cuando va a haber una segunda oleada? Ojalá no, pero vamos, va a haber una segunda, una tercera, por desgracia, ¿no? Y el personal sanitario que ha estado en primera fila, a la gente que se le sacó de las aulas para que estuvieran en primera línea en urgencias, se les ha vuelto a enviar a casa. O sea, esto, y claro, esto es como el principio de Arlequín, de Leibniz, que Concha conoce también, ¿no? O sea, será en España y en Pekín, nunca mejor dicho por otra parte. O sea, esto sí nos ha demostrado que la globalización está por doquier y en todos los sitios, es impresionante. Estamos como efecto dominó, incurriendo en los mismos problemas. Bueno, primero, como recordaba Concha, claro, nos consolábamos porque es una tendencia psicológica muy, muy lógica. No, esto, claro, los chinos, hombre, China, claro, pues con los sucios que son, un mercado normal.
Claro, luego ya cuando vino, pero es que nosotros lo teníamos en Italia está aquí al lado, bueno, pues estarían nosotros, algo harían, algo, porque, ¿sabes? Siempre está la cosa de que algo habrá. Trump cerró las fronteras para todos los europeos, menos para los británicos, que son los que están más contagiados, igual que los estadounidenses, porque claro, ahora te manifiestas, pero mientras los policías se besan con los manifestantes, pues claro, algunos estarán contagiados, aparte de que los $1.200 que les han dado, en lugar de comprar latas de conserva, compran armas por si el vecino viene por la lata de conserva que ellos han acaparado. Bueno, ciertamente lo que necesitamos, lo que hubiéramos necesitado, lo que hubiera venido bien en esta pandemia es tener un momento de reposo para darnos cuenta de que no vamos a ninguna parte, ¿no? De que tenemos que reivindicar cosas tan elementales como nuestro quehacer, ¿no? La filosofía. O sea, yo siempre me he creído alguien que había llegado a este oficio de rebote, cosa que es cierta, pero ahora creo como un converso, como San Pablo, ahora soy apóstol, de que ciertamente la filosofía y las humanidades, ese espíritu crítico que tiene estudiar a estos autores clásicos, que por algo lo son, es algo que deberíamos diseminar, ¿no? O sea, esa es la vacuna contra la demagogia que nosotros tenemos que dispensar. Como médicos tenemos que dispensar y recetar ilustración a todas horas y en todas partes, ¿no? Bueno, entonces, perdonar el... Y muy bien, Roberto. No, yo justamente, y soy muy breve, quería insistir en esto último que ha dicho Roberto, y bueno, hacer también publicidad, os lo he mandado en un enlace, pero un poco tarde, el libro este de COVID Sofía, que se llama, que en el que publica también Javier Echeverría, por ejemplo, es un libro en el que justamente se está insistiendo en esta idea última que decía Roberto de la reflexión. O sea, nosotros que nos dedicamos a la filosofía, ¿qué podemos aportar? O sea, hay una especie de intento por nuestra parte de divulgar también, bueno, aquí lo estamos pasando muy bien entre nosotros, pero lo ideal es luego esto, poderlo divulgar a otros públicos y, digamos, intentar transmitir este gusanillo de la reflexión, de la crítica, de lo que decía Pablo también, o sea, de cómo, siendo críticos, es mucho más difícil que te metan un bulo, digamos, de que te bebes una botella de lejía y te cura, claro que te curas y te mueres, o sea, no te entra el virus porque te vas para el otro barrio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas me parece importante también transmitirlas. Pero bueno, no me enrollo yo, para dejarle a Sandra, que bueno, la quería yo presentar un poco, que Sandra Garzón Costumero está escribiendo una tesis, bueno, Roberto la conoce, creo que Rosa y María Julia, no sé, por los que hayan venido para nuestro proyecto, que vosotras no pudisteis venir, Cristina y Cecilia, para lo del proyecto World Bridges que mencionábamos, está haciendo una tesis muy bonita que tiene que ver sobre el sesgo de género también en el mundo de los videojuegos. Y yo creo que ella, no sé si va a hacer una aportación sobre esto, el tema que también los videojuegos están teniendo con la pandemia, ¿no? Y sí, ahora, bueno, como el espacio. Muchas gracias a todos los ponentes, me ha parecido interesantísimo. Y sí, mi intervención iba un poco por ahí, Concha ya me conoce. Estamos trabajando juntas haciendo una tesis sobre esta cuestión, ¿no? Que la filosofía también tiene que entrar ahí. Yo creo que la reflexión en todas las partes de la vida donde entre va a mejorar, y este campo, el de los videojuegos, lo necesita mucho, ¿no? Mi pregunta iba un poco más por, bueno, la reflexión que quiero hacer por la cuestión de la virtualidad, ¿no? Que estamos viviendo en esta crisis, porque, como decíais todos los ponentes, los tres problemas básicos de los que la gente de ciencias sociales llevamos advirtiendo mucho tiempo, que es el género, la clase y la cuestión de la edad, en esta crisis se ha visto, pues bueno, cómo ha reventado, ¿no? La cuestión de género lo ha explicado Concha magistralmente. El tema de la clase creo que tampoco hace falta decirlo, porque en esta crisis, ¿quién más se ha visto afectado? Pues han sido limpiadoras, han sido, a día de hoy, personas que trabajan, por ejemplo, en hoteles en España. Los trabajos más importantes, los esenciales que se les han dicho aquí en España, estos trabajos son los peor pagados, ¿no? Y hemos visto que ese también ha sido otra línea de actuación de esta crisis gravísima, ¿no? Y en la cuestión de la edad, pues bueno, como bien ha dicho Roberto, ¿no? En la Comunidad de Madrid, pues se dio orden para que se priorizase a la gente joven sobre la gente más mayor a la hora de hospitalizarlos, ¿no? Algo que me parece absolutamente una burrada. Pero bueno, de esto ya veníamos la gente de ciencias sociales advirtiendo mucho antes de la crisis y no se nos hizo caso. Espero que a partir de ahora se nos haga un poquito más de caso, ¿no? Pero quizá la parte buena que nos pueda traer esta crisis, que también es muy importante pensar en la parte positiva que nos trae, quizás sea el empezar a perderle el miedo a trabajar, por ejemplo, en entornos virtuales, porque creo que
es una manera muy segura de trabajar para la gente que nos dedicamos a la filosofía, a las ciencias jurídicas, ciencias sociales. No necesitamos muchas veces el contacto físico diario para llevar adelante nuestro trabajo. Y, por ejemplo, una reunión como esta, que es maravillosa, personas de 4 o 5 países diferentes, que podamos estar cada uno en la comodidad de nuestras casas reflexionando juntos, creo que es algo maravilloso, ¿no? Y creo que hay que ir perdiéndole el miedo a la virtualidad en educación, en el trabajo y en aquellos sitios donde se pueda, ¿no? Creo que es de las pocas cosas positivas que le vamos a intentar sacar a esta crisis. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, qué opinan los ponentes, pero me interesa mucho conocerlo. Muchas gracias, Concha, por la presentación. Sí. Una cosa, yo sobre esto tendría algo que añadir, a ver, no sobre lo de perder el miedo. O sea, lo primero que tendríamos que ver también es la desigualdad que hay con respecto a la virtualidad. Es decir, no todo el mundo tiene 5G en su casa. Hay familias que están como mucho compartiendo un móvil para todos o compartiendo un ¿cómo se llama? Un ordenador. En fin, que bueno, yo no, a ver, ya sabes, si ya me conoces, o sea, no, yo no voy en contra de aprovechar estos medios, que creo que sobre todo en clases más acomodadas, porque claro, nosotros pertenecemos a un mundo universitario, en fin, quieras que no, tenemos más medios, pero si realmente esto se implantara, claro, el teletrabajo, nosotros en realidad no hacemos teletrabajo, porque para hacer teletrabajo no tienes que trabajar tú con tus propios medios en tu casa, las empresas son las que te tienen que poner los medios para que tú tengas esa posibilidad de poder trabajar en igualdad de condiciones todos, etcétera. Entonces, bueno, no me enrollo, pero solo por decir que en lo que tú estás hablando falla. No todo el mundo tiene la misma wifi, no todo el mundo tiene para pagar datos para poder acceder, ¿eh? Entonces yo creo que eso es importante también subrayarlo. Y a ver, que veo que Branco se ha atrevido a hablar aquí, dice que ha llegado el momento. La renta básica incondicional. Ya me extrañaba a mí que él no interviniera por esto, porque él es uno de los grandes defensores. Bueno, aquí en España esto sí se ha impuesto de alguna manera, ¿no? Aunque no sea básica y universal por todo el tiempo, aunque sea de manera temporal. ¿Esto en Argentina? Os pregunto. Cecilia, Cristina, Andrés, Pablo. Acá lo que se implementó se conoce como las IFE, que es un subsidio para todas aquellas personas que tenían un trabajo independiente y que quedaron sin ningún tipo de ingreso cuando vino la cuarentena. El problema que es un subsidio muy bajo y el número de personas que la necesitan es muy grande. 11 millones. Son millones. Se inscribieron 11 millones y hasta ahora les dieron a 7 millones. Yo solamente quería decir una cosita en relación a la virtualidad, si puede ser, Sandra, porque todos creo que estamos maravillados con la posibilidad esta de juntarnos de distintos países, solamente conciliar la cuestión horaria, y bueno, y ver, pero el problema, por ejemplo, que nosotros tuvimos acá en el desempeño de nuestras tareas como docentes universitarios, fue que no estamos preparados para la virtualización, por ejemplo, en lo que respecta a la cantidad de alumnos que estaban en las aulas virtuales, aulas que siendo presenciales, si son 100 alumnos, es diferente la forma de dar la clase a que si son, por ejemplo, 100 alumnos haciéndote consultas por correo electrónico o 100 prácticos que hay que corregir, que no son prácticos que son orales, sino que tenés que corregir de una semana a la otra. Entonces son cosas que lo que sí hicimos es plantearle, por lo pronto yo particularmente a nuestro gremio, que se contemplen las condiciones sobre las cuales, las nuevas condiciones sobre las cuales estamos desarrollando nuestro trabajo. Que con eso coincidimos con Andrés, en el sentido de que hay que tener en cuenta todas estas condiciones. Acá Concha dice que le gustaría comentarnos algo.
Sí, pensarlo mientras quería hacer una intervención muy chiquitita al respecto de lo que decía la compañera. Es cierto que hemos empezado a virtualizar la educación y el trabajo por obligación, porque no nos ha quedado otra, porque no ha habido otra manera de hacerlo, ¿no? Y quizá el impulso que haya que darle a esto, y sobre todo en las pedagogías, yo creo que es introducir de una vez la gamificación, lo que la gente del mundo del videojuego llevamos diciendo mucho tiempo. Tenemos las herramientas, tenemos la manera de hacerlo y sabemos cómo podemos hacerlo. ¿Qué ocurre? Que ahora es el momento de decir, vamos a ponerlo en práctica para que la labor de los docentes sea abarcable, porque es cierto que lo que nos cuentas de tener que corregir 100 prácticas a mano y tener que hacer 100 comentarios a 100 personas que te están preguntando por internet es muy complicado, ¿no? Pero está claro que la metodología la tenemos las herramientas necesarias para hacer esto, y lo que hace falta es que las administraciones den un impulso a este tipo de educación que bueno, vendrá, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo, sin duda, ¿eh? Es que también no nos damos cuenta que se está cambiando nuestra percepción del tiempo con la virtualidad también. O sea, se está cambiando la percepción del tiempo y del espacio de alguna manera, porque en lo que yo, por ejemplo, me he instalado en el salón, porque es más grande que el despacho y como paso más tiempo ahí, pues tengo el ventanal más grande, tal. Entonces, cambia tu relación con el trabajo también, porque estás usando un lugar que normalmente usabas para otra cosa, lo estás usando para trabajar, pero resulta que el tiempo también es más, se multiplica, digamos, las cosas que tenemos que hacer son muchas más, que es lo que le quería decir a Cecilia. O sea, yo creo que no es lo mismo trabajar con un grupo de alumnos o incluso dar una conferencia con las personas, digamos, presenciales, sino cómo se multiplica luego el trabajo de que cada uno te hace su pregunta, le tienes que contestar, cómo se multiplican los emails que tienes que responderle, etcétera, etcétera. Yo por eso cuando nos propusiste que si 3 horas esto, digo, no, por Dios, 3 horas no, que nos morimos. Tengo muchas ganas de veros, pero 3 horas para un encuentro de este tipo es muy grande. Y ahora vamos a tener 2, y yo creo que también, o sea, tenemos que aprender a controlar un poco que a lo mejor este tipo de mesas o cosas, pues a lo mejor 1 hora y media, o sea, aprender también a hablar nosotros menos, a centrarnos más en que queremos decir de forma más esquemática 3 o 4 puntos e interactuar más con los otros. No sé si me explico, yo creo que hay que desarrollar también nuestra forma de trabajo aquí, y como decía Roberto, claro, Cecilia, nos falta tomarnos luego la cerveza o el vino, lo que sea juntos, que eso no es lo mismo. Bien, Sí, antes tenía ahí la manita también. Ya para redondear todo, porque aunque haya parecido mucho, 3 horas, nos quedan solamente 10 minutos. No, 2, eran 2 horas. Entonces, está para intervenir Andrés, y Roberto también había pedido intervenir, así que bueno, les pedimos que sean breves a los dos. Bien. Así ya vamos cerrando este... Voy a tratar de ser breve, y esto va dirigido específicamente a Sandra. Son testigos, mis compañeros, de mi relación con la tecnología. Sí. Yo aquí tengo un centro de cómputos con tengo 3 pantallas, 6 computadoras y demás. Pero además, Sandra, quiero que veas esto. Yo soy súper aficionado a los videojuegos. Así sí, y a mí Andrés, cuando me vienen, y disculpen ustedes que me exprese de este modo, pero cuando a mí me vienen con esas aulas virtuales pedorras, y yo digo, pero ¿cómo van a convencer a un adolescente de que se meta en esta porquería cuando su vida cotidiana está en estas cosas que son fascinantes? Entonces, yo lo que digo es, yo estoy completamente de acuerdo en que la tecnología, en que los videojuegos, en que hay mucha tela para cortar allí, en que la virtualidad es algo maravilloso, pero como complemento, que no podemos eliminar esto de lo que habla Concha, que tiene que ser la relación cara a cara, porque uno aquí no ve cosas que sí ve en el aula, gestos, movimientos, hay una interacción que es completamente diferente. Y cierro con esto. Lo que más me preocupa de esto es que quienes están detrás de las posibilidades tecnológicas tienen intereses muy oscuros y muy espurios.
Y tenemos que tener mucho cuidado porque pronto las universidades ya no van a ser centros autónomos de educación, sino que van a ser centros corporativos con intereses específicos en los contenidos y en el proyecto de educación que se va a querer hacer. Ese es mi temor, eso simplemente. Roberto. Y Crisis es el mejor juego de la historia. ¿Perdón? No he oído el final. No, que este juego... Sí. Sí. Se llama Crisis, ¿no? Ah, ya. Sí, se llama Crisis, pero... Yo quería intervenir un poco en la misma dirección, ¿no? Vamos a ver, yo cuando empezó la pandemia y me conecté a esto me pareció fantástico, porque sobre todo en reuniones así de trámite, que pudiera cortar el micrófono y que había convocado era maravilloso, porque no te interrumpías y demás, ¿no? Luego ya he empezado a no verle tanto el chiste, pues aparte de lo del vinito, que es broma, pero no lo es, la gestualidad y tal, hacer de la necesidad de virtud en este caso no me parece que sea bueno. Primero porque efectivamente ya la disociación entre tu tiempo libre, yo que tengo un trabajo privilegiado y tal, estoy agobiadísimo. O sea, que estoy con 2 ordenadores y mientras estoy aquí en la reunión estoy intentando corregir una prueba. No lo sé. Creo que estos medios están muy bien, pero es como todo, no hay que abusar. No hay que abusar, entonces todo tiene su cosa. Ahora, en esta situación tan delicada, pero claro, para aplicarlos a la docencia o lo que quiera que sea, efectivamente hay que poner recursos igualitarios, pues que todos tengamos acceso a una internet de similar velocidad, que las plantillas se desdoblen, porque si en los aulas no se va a caber, claro, no es que el mismo profesor tenga los 100 alumnos en un sitio o en otro, es que hay gente muy cualificada que puede ser contratada para vivir eso, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco soy enemigo, no demonizo para nada las tecnologías, pero sí me parece, eso sí lo venía yo apreciando, quizá por un error de percepción de mi parte, pero creo que la realidad virtual se está imponiendo demasiado sobre la otra. O sea, que creo que a veces ya confundíamos, ¿no? O sea, que yo detectaba incluso una banalización del mal, así en plan, por una violencia que a veces se motivaba por grabarlo en el vídeo para luego difundirlo. Y entonces me temo que esta inmersión globalizada, ¿verdad? Y generalizada a un mundo virtual no creo que tenga buenas consecuencias para una empatía que ya estaba debilitada y demás, ¿no? O sea que yo tampoco soy enemigo para nada de las nuevas tecnologías. Lo que creo es que, como todo, las ediciones es mejor controlarlas y no hay que abusar. Solo queda agradecerles a todos ustedes, esperar que esto se repita, que volvamos a encontrarnos también en forma presencial. Sí. Y que vengan, que ese viaje que se quedó truncado, que lo retomen, porque... El aroma... Por cierto, si queréis que la gente guarde la distancia social, comer ajos. Sí. Es fantástico. Mira, eso que te está escuchando Branco te aplaudirá. Bueno, Concha, quisiéramos ir cerrando y sí. ¿Querés decir vos las palabras finales? Ay, bueno, no sé si queréis, si Cristina quiere decir algo más, si no, pero bueno, que yo que he estado encantada, que me alegró muchísimo que os acordarais de volver a contactar y de invitarme, y que podríamos pues hacer también que fuera, mira, del instituto estábamos ahora 3 personas, hay algunas personas más que no han podido conectarse por el problema de horarios que decíamos y porque están proliferando ahora mismo a las 8 empezaba ahora lo llaman webinar, bueno, a mí me gusta hablar de seminario web, ¿no? Del CSIC, por ejemplo, entonces hay muchas cosas, está proliferando, hay tantas cosas que ya es lo mismo como en Madrid, claro, teníamos 4 presentaciones de un libro en distintos lugares, distintos libros, pero ahora como hay tantas ofertas por internet, pues hay muchísimas a la vez, pero estaría bien que entre vuestra universidad y nuestro instituto se estrecharan estos lazos y que pudiéramos hacer de vez en cuando algún encuentro. Me dijo también Javier Echeverría, que había estado hace un mes con vosotros. Bueno, él ya no está en el instituto, pero sigue trabajando mucho también con nosotros. Bueno, pues esta fórmula nos puede permitir el estar juntos una vez, y bueno, Roberto, ya veis que también podéis contar con él, aparte de Sandra también hay otras personas más jóvenes en el instituto que no se han podido ir conectar, está esta colega que le decía también a Pablo, que ahora no le veo porque está... no sé si es que ya se tuvo que ir Pablo.
Bueno, sí, se tuvo que ir. Pablo se tuvo que retirar, sí. sí. Astrid Wagner, con quien yo creo que él tiene, en fin, que según vamos hablando, vamos descubriendo que tenemos lo que ya sabíamos en esos primeros encuentros que tuvimos, que tenemos muchas cosas en común entre nuestro instituto y vuestra universidad, sobre todo vuestro departamento, y bueno, pues que allá vayamos trabajando, ¿no? Que sería una parte buena, por terminar con algo optimista, como decía Sandra, algo bueno también de esta pandemia, que es una situación mala, pero que permite que nos tengamos estos encuentros, ¿no? Exactamente. Que profundicemos. Bueno, entonces será hasta la próxima y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Y perdonad esa espontaneidad, pero yo creo que también está bien para no aquí ser un poquito espontáneo. Mira, hay una manita para aplaudir ahí. Yo lo hago así. Venga, muchas gracias. Cristina, Cecilia, Andrés, me encanta volveros a ver. A Pablo lo vi también la otra vez, no me acordaba. ¿Con Pablo estuve la otra vez? Creo que no lo conocía. ¿Pablo o sí? A Pablo creo que tuviste un intercambio con él. Sí, pero no le conocía tanto, sí, pero sí, ahora lo recordaba también. Muy bien. Sí. Venga, Bueno, un gusto. Un gran adiós, gusto. Rosa. También me ha encontrado ver a Rosa y a María Julia, que no sé si está ahí todavía. Bueno, Ambrosio, no sé si es que no tenía cámara. Ambrosio Velasco estaba también ahí desde México, pero no debe tener... Saludos, muchos saludos. Hola, Ambrosio, ¿qué tal? Aquí he estado muy atento, escuchando, nomás que no pongo la imagen porque tengo conexión inestable y entonces Sí. escucha mal. No, pues con vosotros también podríamos hacer una cosa a tres patas, porque como teníamos el proyecto este de World Bridges, también era Claro, Argentina, México y con nosotros, pues también podríamos ir incorporando a algunos como vosotros, ¿no? De la Universidad de Lanús, que no estabais, porque lo teníamos con el CIF, con el Centro de Investigaciones Filosóficas, pero ir, digamos, ahondando en esto. Ambrosio también tuvo la oportunidad de participar más al final. En fin, que es una empresa que va creciendo y que me alegra mucho, Ambrosio, de que podamos entre todos seguir trabajando. Muchas gracias por World Bridge significa eso, puentes entre los mundos, ¿no? O sea, a terminar con una palabra más sesuda, frente a las barreras y a los muros, nosotros lo que queremos es tender puentes, ¿no? Ese es nuestro grupo de investigación de teoría Cumprasi y lo que compartimos con todos ustedes, ¿eh? Pues nada, me alegra mucho. Próximamente les vamos a enviar el link del encuentro, así que muchas gracias. Seguimos en contacto. Muy bien. María Julia, gusto verte. Encantada. Buenas tardes para todos. Encantada, muchas gracias. Chao.